Hola chicos, estamos aquí. Y bueno, hoy vamos a ver las historias de terror que nos contaron los dos abuelos. Son historias de terror que nos contaron los abuelos. Es bastante terrorífico, pero hay unas historias terroríficas. Y chicos, pero antes dejen like, suscríbanse a nuestro canal y denle like a mi canal. Por favor, dejen like. Sin nada más que decir, comencemos. Las historias de los abuelos son fantásticas. Vamos a subirle Tienen mucho una volumen. mezcla perfecta entre terror y fantasía que nos hace imaginar un tiempo en el que las historias se contaban de boca en boca y cada persona le añadía su toque personal. Cuando inicié con esta serie, aún tenía a mis dos abuelas conmigo, y hoy que ya no están, me gusta recordarlas con las historias que alguna vez me contaron. Así que si tú aún tienes la fortuna de tener a tus abuelos contigo, habla con ellos, pídeles que te cuenten esas anécdotas, esas experiencias, para que no se pierdan con el tiempo y tú puedas compartirlas con el mundo. No, vamos a comenzar. Así que pónganse cómodos y apaguen Yo me la estoy luz, poniendo cómodo. porque estas son solo algunas historias de terror que nos contaron nuestros abuelos. Sí, señora. Compartidas por la gente de nuestra audiencia. Wow. Será muy terrorífico. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. ¿Esa es la intro? Bueno, no está nada mal, chicos. Bueno, por favor. Ay, qué terror, me da mucho miedo esa intro. Yo la vi por primera vez. Mundo Creepy. Suscríbanse a su canal y denle like, chicos, por favor, para que suban más videos de terror. Historia enviada por el Salvador Bubio. ¿Salvador Bubio? Cuando mi abuela era joven, vivía con una de sus hermanas y con su cuñado. Una madrugada tocaron a la puerta de la casa. Tocaron tan fuerte que todos se despertaron. Quien tocó a la puerta, según lo que nos contó mi abuela, les pedía que lo ayudaran. Decía que se encontraba muy mal herido, que estaba sangrando y que se iba a morir. La hermana de mi abuela iba a abrir la puerta, pero mi abuela le dijo que no lo hiciera. La voz seguía insistiendo, y mientras más le negaban la ayuda, la tensión iba aumentando. La voz dejó de ser tranquila y débil, y se volvió sumamente agresiva y fuerte. Comenzó a gritar que le abrieran la puerta. Ya no pedía ayuda, solo buscaba una manera de entrar. Mi abuela recuerda haber escuchado alaridos, gritos, lloriqueos y demás cosas, mientras esa cosa intentaba entrar a la casa. De repente todo se quedó en silencio, y a los pocos segundos de que todo se callara, mi abuela y los demás... ¿Qué pasó? Quiero ver contigo. Hola chicas, es que estaba durmiendo y no me podía saludar, entonces yo estoy acá. Bueno, ya vi todo, ya escuché todo y vimos que cuando ustedes cuando ustedes escuchen eso, por favor no abran la puerta. Porque puede ser un extraño que quiere entrar a su casa y puede robarse todo o matarlos. Entonces, no abran la puerta. Sería muy aterrador. ¿Puedo estar contigo? Y aquí estoy, miren. Bueno. ¿Cómo se dice en inglés? Hello. Hola. Tan you. Es que mi mamá dice que yo practico inglés. Sí, es que estás en clases en inglés. Tú estudias en inglés. Entonces no. Por la ventana. No había nada ahí afuera. Esto es muy extraño, sí. No, chicos, no abran la puerta, por favor. A ver, historia enviada por Hereise Drandler. A ver, ¿será terror? A ver. Mi abuelita me contó que hace unos meses, cuando estaba en los rosarios que acostumbran hacer en casa de sus amigas, quiso ir al baño. Ya estaba oscureciendo cuando mi abuelita dio la vuelta al final del pasillo, dirigiéndose al baño, cuando vio a una joven de aproximadamente 20 años de edad. ¿20 años de edad? Que le estaba sonriendo y la miraba fijamente. Sí, cierto, sí. Tenía una falda muy larga y amplia. Mi abuelita me cuenta que su sonrisa era muy aterradora, que no parecía una sonrisa normal, parecía demasiado exagerada, y sus ojos no dejaban de verla. Al mismo tiempo, la señorita movía su falda larga de un lado a otro,
muy apresuradamente, como si intentara bailar de una manera extraña. Al ver esto, mi abuelita enseguida se percató de que aquella chica no era una persona. Dio media vuelta y corrió lo más rápido que pudo para ir de regreso con sus amigas. Al llegar, les contó lo sucedido y la dueña de la casa le dijo de forma muy normal que se trataba de su hija, quien había fallecido años atrás. ¿Años atrás? Ajá. Wow. Dijo que lamentaba mucho que mi abuelita lo hubiera visto, pero fuera de eso, no mencionó nada más. Mi abuelita no quiso regresar a esa casa nunca. Nunca. Chicos, no entren en esa casa, ¿vale? Historia enviada por Brian Oches Flores Velázquez. A ver, ¿cómo es su historia? Mis abuelitos me contaban que en el rancho donde viven, los perros se vuelven locos después de que llevan un tiempo viviendo ahí. Mi abuelita me contó que tenían un perro realmente grande, y como ya le había pasado antes a otros perros, se volvió loco y agresivo sin razón alguna. Mi abuelita es una mujer realmente fuerte, y estas cosas por lo general no la asustan. Pero con ese perro, por su tamaño, sí se asustó mucho. Así que mi abuelita, al ver que empezaba con esos síntomas, se encerró en la cocina. Pero el perro empezó a golpear su cabeza contra la puerta y trataba de meterse por debajo. Yo creía que solo era un mito para asustarme, pero en enero de 2018 me vine a vivir con mis abuelitos y realmente me aterré al ver que era cierto. Los perros primero empiezan a ladrar y a correr de un lado a otro. Sí. Tratan de meterse en lugares cerrados y tratan de buscar a las personas. Pero cuando logran ingresar a un lugar cerrado o pequeño, como debajo de las casas de madera, entonces comienzan a golpear su cabeza contra lo que sea, hasta que finalmente mueren. Muy aterrador por alguien, ¿no? Historia enviada por Vanilla García. ¿Vanilla García? Bueno. El bosque tan aterrador como ese. Cuando yo era niña, mi abuelo nos contaba esta historia. Él regresaba de cuidar su sembradío. Ajá. Eran alrededor de las 5 de la tarde. Uy, ahí es muy aterrador. De mi papá, se dice que el diablo ronda desde las 6 de la tarde. Mi abuelo era muy supersticioso para esas cosas, por lo cual no le importaba tomar el camino más largo. ¿El camino más largo? Él iba caminando tranquilamente cuando escuchó unas pisadas detrás. Mi abuelo, pensando que era un vecino o probablemente un animal, decidió alentar su paso, esperando a que lo que estuviera detrás lo pasara. Pero cuando mi abuelo volteó, no vio nada ni a nadie que pudiera provocar el sonido de esas pisadas. Sí, es cierto. Él decidió caminar más rápido, pero el camino se hacía cada vez más largo y el cielo se comenzaba a oscurecer. Comenzó a sentir calor y, según cuenta, no era un calor típico de verano. Era un calor sofocante que hacía que respirar se volviera una tarea muy difícil. ¿Sí es cierto? ¿Qué? Mi abuelo entonces decidió sentarse, diablo, pensando que había sido no digas eso, golpe de calor o un mareo debido al cansancio. Miró al suelo y vio las muy patas extraño. de un caballo. ¿Las patas de un caballo? Por alguna razón no quiso voltear hacia arriba y se quedó estático mirando hacia abajo. Enseguida escuchó la voz de un hombre, un tanto ronca y profunda, que le dijo: «Hola, ¿Así? ¿Necesitas ayuda?» ¿Necesitas ayuda? Mi abuelo no respondió. Entonces el hombre volvió a preguntar: ¿necesitas ayuda? El corazón de mi abuelo se comenzó a acelerar y el hombre, ya un poco más impaciente, insistió: ¿necesitas ayuda? Mi abuelo dice que nunca había sentido tanto miedo en su vida. El hombre, ya con una voz demandante y ronca, tan ronca que parecía no pertenecer a un ser humano, le dijo: ¿quieres mi ayuda? Mi abuelo, con todas sus fuerzas, le dijo que no, y el hombre soltó una espeluznante carcajada y comenzó a alejarse. Pero no te cagas así. Cuando ya iba un poco lejos, mi abuelo alzó la mirada y, con una mueca de horror, vio que aquel hombre, que iba montado en un caballo gigantesco de color azabache, como negro y en marrón, lugar de piernas,
Tenía patas de gallo. ¿Qué? Una sonrisa macabra y llena de colmillos. Una pata de gallo nos El da hombre le muchísimo dijo, miedo. Adiós, Salomón, que era el Guau. nombre de mi abuelo. Y después de eso, mi abuelo despertó en su casa, rodeado de curanderos y brujos. Brujos y Él, curanderos. confundido, Brujos y le preguntó a mi curanderos. abuela que qué había pasado. Y ella le dijo que lo habían encontrado tirado, inconsciente en la entrada del pueblo, y que había estado delirando en fiebre durante 3 días. 3 días, uy, Dios santo. ¿Cierto? Sí, es cierto, es muy aterrador. Lo más aterrador que he visto en la vida. Historia enviada por Henry Fiallos. Wow. A ver. La verdad, no sé si puede denominarse como una historia de terror, pero mi abuelo me contó que cuando él era un niño, de no más de 15 años, solía viajar con su padre. En aquellos tiempos los viajes se hacían generalmente a caballo, por lo que en ocasiones les tomaba varios días llegar a su destino. En aquel entonces existían posadas, que serían como los hoteles de paso de la actualidad. Son En uno de posadas, sus muchos hoteles. viajes, tanto mi abuelo como su padre se habían retrasado un poco, por lo que la noche los alcanzaría irremediablemente. Sin embargo, por fortuna o por desgracia, cerca de donde se hallaban, existía una de estas posadas. Mi abuelo me contó que al llegar al lugar, sintió un aroma extraño, pero que debido al viaje, tanto él como mi bisabuelo decidieron ignorarlo. Mi abuelo se quedó dormido en cuanto entraron, pero en la madrugada su padre lo despertó bruscamente, pues escuchó una serie de ruidos muy extraños, por lo que ambos se levantaron y salieron en busca de sus caballos. La dueña de la posada los vio y les invitó un plato de fritada, un plato típico de mi país. Ellos aceptaron la comida, pero mi abuelo casi se desmaya cuando al comer y al revolver su plato, se encontró con un dedo humano. Si ven esos chicos que van por lo más rápido con su vida. Los dos salieron de ahí y nunca más volvieron. Wow, esto es muy Mi abuelo aterrador. me ha contado que esa imagen sigue grabada en su memoria. Uy, esa sí es una historia de terror, pero de fantasía, o no sé, pero es muy aterradora. La más aterradora que yo he visto son las patas de caballo. Historia enviada por Zule Mendoza. A ver. Esta historia nos la contó mi abuela. No sé, a ver. Esta historia nos la contó mi abuela materna. En esos tiempos ella estaba recién casada con mi abuelo y aún vivían en los ranchos. Al poco tiempo mi abuela quedó embarazada y fue entonces cuando empezó a sentir mucho miedo durante las noches. Cuando tenía 25 años, Pues ¿no? cuenta que cuando caminaba por su casa, 30. ella clarito escuchaba como algo que estaba en el techo la seguía, sin importar en qué parte de la casa estuviera. Qué extraño. Le platicó a mi abuelo lo que ocurría, y cuando mi abuela le decía, mi abuelo se apresuraba a salir al patio con su rifle, solo para ver cómo del techo salía volando una gran lechuza. Una gran lechuza de un tamaño de 1 metro, 2 metros o 3 metros. Esto ocurrió durante todo su embarazo, y cuando nació mi tío, el acoso fue mucho mayor, ya que la bruja, como le decía mi abuela, se acercaba a la ventana durante la madrugada y... Ya que la bruja, como le decía mi abuela, se acercaba a la ventana durante la madrugada y cantaba de una forma horrible. ¿Horrible? ¡Qué asco! Mi abuelo salía maldiciendo a esa cosa y la lechuza volaba rápidamente. Pero lo que le daba más miedo a mi abuelo es que cuando volaba, al mismo tiempo soltaba una macabra risa. Uy, con dientes afilados seguramente. Mis abuelos se cansaron de esa situación y al poco tiempo se mudaron de ahí y se fueron a vivir a la casa de los padres de mi abuela, solo para aterrarse al ver que esa cosa los había seguido. A los pocos días llevaron a mi tío a que fuera bendecido, y como si de un milagro se tratara, esa cosa jamás volvió. Entonces se dieron cuenta de que todo lo que esa bruja quería era a su bebé. ¿Es su bebé? No. Si ven a esa bruja, chicos, una lechuza que está caminando, corran por sus vidas lo más rápido que puedan cuando están embarazados. Historia enviada por Christopher Untervez de Dios. A ver.
Cuando iba a casa de mi abuelo en un pueblito al sur de Puebla, en México, me contaba muchas historias. Una de ellas era que todas las noches, cuando no había luna, como a eso de las 2 o 3 de la mañana, ¿Un gallo? las gallinas que estaban en el patio durmiendo en los árboles eran espantadas y se ponían a pelear. Mi abuelo decía que eran los muertos que las espantaban, pues contaba que en la época de la Revolución Mexicana, muchas personas habían sido enterradas por todo el pueblo, y que los muertos se levantaban y se ponían a asustar a las gallinas para bajarlas de los árboles y de esa manera poder comérselas. ¡Ay, qué malvados! Siempre creí que se trataba de perros o gatos que andaban sueltos por ahí, pero lo raro era que al día siguiente, las gallinas que uno encontraba amanecían sin ninguna herida visible. En otros casos se encontraban manchas de sangre, como si éstas hubieran explotado. Sí, sí, a veces encontrabas gallinas mal enterradas en el suelo, y eso era muy extraño y aterrador, pues muchas de ellas, en vez de tripas, estaban rellenas de piedras. ¿Qué? Pero lo más escalofriante es que mi abuelo tenía razón cuando decía que debajo de la casa habían enterrado a gente en aquella época, pues en una remodelación de la casa se excavó el suelo para poner cimientos, y ahí abajo encontraron unos 10 cráneos humanos. ¡Uy, qué es eso! Muy aterrador, no mires. De esos tiempos. ¡Uy! Lo más horrible era que la mayoría tenían huesos de pollo entre sus manos y dientes. ¡Uy! Es muy aterrador. Esa es igualita. Yo creo que es la última historia, dice él. Dice, historia enviada por Andiana Facio. Es el comentario, bueno. Mi abuela me contó que en el ejido donde ella vivía... Y dice que esto es una historia muy larga. Un caso bastante peculiar. Don Juan tocaba el tololoche sobre un escenario improvisado para la feria del pueblo. Pronto todos irían a sus casas, así que todo el grupo bajó de las tarimas. Pero solo a él se le acercó un hombre, que no parecía ser de los alrededores. Con un caballo, los ranchos un chavo. Estaban muy separados los unos de los otros. ¡Ojos, todos se conocían entre sí. El señor parecía ser importante. Usaba un traje de charro inmaculado y el más bonito sombrero negro que se pudiera comprar en aquel entonces. El hombre lo invitó a tocar a su rancho, a cambio de una cantidad grande de dinero. Ahora tal vez no parezca mucho, los 3 costalitos de monedas, pero antes eran de oro, y eran muchísimas, dice mi abuela cada que cuenta esta historia. Don Juan le dijo a aquel charro que si gustaba que fuera con todo el grupo, para tocar en su rancho, pero este le dijo que con el tololoche estaba más que perfecto. Eran más de las 2 de la mañana, cuando el charro y el músico montaron un caballo tan negro como la noche. No, ese que te va a ver eso. Coban por sus vidas. Hasta que yo le diga, le ordenó el señor a don Juan. El músico sintió temor por eso, así que intentó negarse a último momento. Pero el charro le ofreció triplicar el dinero si seguía sus instrucciones. Antes de que don Juan pudiera responder, el hombre comenzó a cabalgar. Por eso tuvo que cerrar los ojos, pero conforme avanzaba, sintió que se elevaba. Abrió los ojos para comprobar que estaban volando. Se aferró a su instrumento con mucho miedo, hasta que llegaron al cerro. Una vez ahí, una grieta se abrió entre las rocas, dando paso a una fiesta de gala, que parecía estar bastante animada, para no tener música. Don Juan fue escoltado por el charro hasta la zona donde tocaría. Un escenario mejor que el de la feria, y durante lo que parecieron más de 6 horas, tocó todo su repertorio, todo lo que se sabía, y una que otra improvisación. Fue entonces que le dieron descanso, y se acercó a la barra para beber algo, antes de continuar. Mientras bebía un whisky bastante fino, se le acercó una mujer, preguntando si él era don Juan, el esposo de tal mujer, de tal ejido. Efectivamente era así. La mujer le dio un sobre con una carta y dinero, con la petición de que se la diera a su esposo. Poco a poco la gente se le fue acercando, dándole cartas, costalitos de dinero y sobres sellados entre otras cosas, para que las entregara por todos los ranchos vecinos al suyo. Es cierto. Don Juan conocía a toda esa gente, pero no recordaba de dónde. Sin embargo, lo recordó mientras volvía a tocar. Toda esa gente estaba muerta, pero aún con el miedo que sintió, no le quedaba más que seguir tocando. A ver.
Fue entonces tiempo de volver, y con las mismas instrucciones montó aquel caballo negro. El charro lo dejó donde lo había recogido al inicio, y le pagó lo que le había prometido. El hombre entendió entonces que había estado tocando en el infierno. What? Unos vecinos suyos lo encontraron junto al camino y lo llevaron a su casa, donde su esposa no lo recibió con mucho entusiasmo. Ella, de hecho, estaba furiosa. ¿Furiosa por qué? ¿Dónde has estado?, le reclamaba ella. Tocando en una fiesta toda la noche en el cerro, juraba él. ¿Toda la noche?, le preguntó su esposa. Estuviste perdido durante 6 meses, Juan. No me quieras ver la cara de tonta. Debe ser que tienes a otra mujer y a otra familia fuera de San Luis, dijo con más furia que antes. Bueno,